Muy bien, gracias Señor. Comenzamos con un nuevo libro, el libro de Jeremías, el profeta Jeremías. Y bueno, vamos a hacer una introducción breve de quién era Jeremías y el libro de qué habla en su mayoría, ¿no? Bueno, vamos a contarles que Jeremías provenía de una familia sacerdotal, es decir, ya conocía de Dios, conocía la ley. Y bueno, fue llamado por Dios para hablarle al pueblo específicamente de Judá, sobre bueno, las consecuencias que iba a traer su idolatría y bueno, por cómo ellos estaban actuando, el castigo que iba a venir de parte de Dios. Y también el libro narra cómo Jeremías iba y su mensaje era principalmente el de el llamado al arrepentimiento, la advertencia del castigo de Dios, pero también, además de esas cosas que son como fuertes y duras, pero eran necesarias, viene un mensaje de esperanza y restauración. Como siempre vemos en el Señor que hay, viene el castigo, viene su advertencia, viene su sanción, pero siempre viene su misericordia, ¿no? Y gloria a Dios por eso. Bueno, Jeremías era quien Dios eligió para anunciar el juicio, ¿no? Y los mensajes de él iban a ser muy duros, iban a ser duros, 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 y en su mayoría no iban a ser escuchados. Por eso viene el castigo del Señor, porque el pueblo no se volvió a Dios, no se reconcilió con su creador, entonces Jeremías hablaba y no lo escuchaban. Esto a él le traía grande aflicción, por eso se lo conoce como el profeta llorón, ¿no? Lo hemos conocido con ese título, porque sí, él se afligía demasiado y lloraba y pasaba angustias porque veía la injusticia, veía que el pueblo, aunque él les hablaba, aunque venía esa como una oportunidad que Dios daba para arrepentirse, ellos no lo aceptaban. Bueno, esto le iba a traer cosas duras a Jeremías, porque no era solamente hablar palabras duras y listo, sino que esto le trajo pasar por la cárcel, recibir golpes y amenazas. Y bueno, contarles que su ministerio fue ejercido en los reinados de varios reyes, porque su ministerio duró 40 años. 40 años hasta que el pueblo fue tomado por Babilonia. Entonces los reyes que pasaron fueron Josías, Joacín, Joaquín, Sedequías. Estos eran reyes de Judá. Sí. Era por el lado del reinado de Judá. Sí. Bueno, y se dice que tenía una vida solitaria. ¿Por qué? Hablar estas cosas y nadie se quería acercar. Entonces se dice involucrar, claro, porque donde estaba Jeremías iban a ver como palabras duras, palabras firmes y también consecuencias de lo que él decía. Y podemos ver que en el capítulo 16 de Jeremías, cuando nos toque, vamos a ver que Dios le prohibió casarse, también llevándolo a que tuvo una vida solitaria. Le prohibió casarse como una muestra ejemplar, o sea, como poniéndolo a él como ejemplo. Cuando veamos el capítulo 16 lo vamos a ver, de un mensaje que da Dios al pueblo y toma la vida de Jeremías como una demostración física de lo que iba a pasar. Bueno, ya les dije lo de que profetizó 40 años hasta la invasión a Jerusalén y la deportación de los judíos a Babilonia, pero cuando fueron deportados los judíos a Babilonia, él quedó, no fue llevado, porque Nabucodonosor permitió que él se quede en Jerusalén junto a el gobernador Gedalías. Bueno, y se dice que profetizó hasta su muerte, es decir, toda su vida fue, a partir del llamamiento, toda su vida en el camino de ese ministerio, ¿no? En el camino de profetizar lo que Dios hablaba. Pero Jeremías, como bien decía, era un hombre solitario, no siempre estaba solo porque él necesitaba de su escriba. Él andaba con alguien siempre que escribía las profecías. Esta persona se llama Baruch, que lo vamos a encontrar en algunos capítulos. No es muy nombrado, pero sí. Este hombre era su escriba, escribía todas las cartas, todas las profecías. Y, por ejemplo, cuando Jeremías estaba preso, Jeremías le hacía escribir cartas o las profecías y este Baruch iba y las decía. Era como su vocero, podríamos decir así también. Y era como un escribano también, o sea, ejercía la función, él lo que hacía era a la vez de acompañarlo, anotaba esas profecías
él también la llevaba, digamos, era como un mensajero, era como un vocero, pero funcionaba como esas personas que registran cosas. También, sí. Bueno, el escriba, la palabra escriba, significa esto, que escribe. Escribe, es como que escribía también las crónicas, vamos a decir así, siempre. Era como ahora hay libros de actas también. Bueno, pasó esto, fue encarcelado, dio esta palabra en tal lugar, en tal pueblo. Bueno, este era este hombre también, su compañero, Baruch, que era su escriba. Bueno, habiendo dicho esto, la introducción a Jeremías, comenzamos con el capítulo 1, que vamos a encontrar el llamamiento y misión de Jeremías. Bueno, y vamos a ir leyendo versículos y compartiendo lo que quieren decir. Igualmente es bastante claro lo que dice, pero vemos cómo ya al joven Jeremías Dios ya le habló. Dice, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Acá viene lo de que era de una familia sacerdotal. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Versículo 3. Le vino también en días de Joacim, y acá todos estos 3 versículos está diciendo todo su ministerio. En los días de tal rey, en los días de tal rey, es decir, vino claro, para ubicar, claro, bueno. Le vino también en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Bien, ahí va todo su ministerio. En todo este tiempo, Jeremías habló todo lo que vamos a estudiar después. Comienza en el versículo 4, dice, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Yo tengo acá todo anotado. Y acá vemos, ¿no? Acá es el llamamiento, bien dicho, de Jeremías, ¿no? Y vemos que aunque Jeremías venía de una familia de sacerdotes, necesitó igual tener un encuentro con Dios. Vieron que a veces sos hijo de pastor, sos hijo de... Es como que implícitamente hay como una promesa sobre tu vida de que vas a ser un siervo de Dios. Pero se necesita tener un encuentro y una confirmación de parte de Dios. Y esta palabra vino sobre Jeremías, que le dijo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y Jeremías responde, y yo dije, Señor Jehová. Cuando dice esta expresión, los estudiosos decían en el español o en el inglés, se pierde el significado. Lo vemos ahí como que no, quizá no nos llega, pero en el hebreo es un sentimiento profundo, es como, no sé cómo decirlo, pero como que se dice que se pierde el verdadero significado, ¿no? Y que en el hebreo es como que tiene su mayor valor, ¿no? Pero dice, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Estas fueron sus primeras palabras ante Dios luego de recibir ese llamado. Se dice que Jeremías, cuando recibió el llamamiento, tenía entre 17 y 20 años. Verdaderamente era un niño, ¿no? Era como, la verdad que vamos a decir, tenía razón con lo que decía porque era un niño y se lo compara con, por ejemplo, con Moisés cuando dijo, pero yo no sé hablar, pero yo no sé, yo no puedo, yo no soy valiente, vos me ves valiente, pero yo no, como otros hombres que hemos visto, ¿no? Pero acá podemos como empatizar con Jeremías y decir, bueno, era un niño, él no estaba mintiendo, de verdad podía decirlo, pero a Dios eso igual es como que no le importó. Vamos a decir, no me interesa que seas un niño, yo te quiero usar. Imagínense que tenía 17, 20 años y ya Dios le muestra profecías para que vaya a decirle al pueblo. Digo, lo que viene después, Dios hablándole es como que yo voy a estar con vos. No importa tu edad, no importa que tengas cara de bebé todavía, pues seguramente la tenía, pero Dios le promete esto, dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Bueno, vemos, no le importó su juventud. ¿Y por qué dice, estoy para librarte, dice Jehová? Porque claro, como yo les compartía en la introducción, lo que iba a decir iban a ser palabras duras. Entonces, literalmente Dios lo tenía que librar.
Dios lo tenía que cuidar porque, como les conté recién, iba a pasar por ser encarcelado, por ser amenazado, no querían escucharlo, claro, entonces Dios lo iba a tener que librar y librarlo espiritualmente, de su propia mente, de las cosas que se movían a su alrededor. Versículo 9 dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Acá fue la palabra fuerte, firme de Dios, ¿no? Todo su ministerio iba a estar basado en eso, en esa confirmación de Dios. Yo te puse para esto, para que digas esto y harás esto. Y tu vida se va a regir así. Dice el versículo 11, y la primera cosa que Dios le hace ver a Jeremías, qué importante, ¿no? Dice, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Esta fue la primera vez que Dios le muestra algo a Jeremías y en ese ejercicio de ser profeta, ¿no? Dice, veo una vara de almendro, ¿no? Y vemos cómo Jeremías vio lo que verdaderamente era, porque se dice que le muestra una vara y tranquilamente podría decir una vara, un palo, no, pero él, aunque era joven, aunque era observador y sabía que eso era una vara de almendro. Es decir, acá hoy nosotros nos muestran, no sé, una planta. Eso es una planta, pero no sabemos qué decir qué planta es, ¿se entiende? Entonces se ve como que el carácter de Jeremías como, qué observador, ¿cómo sabía que era esto? Sí, era como alguien, bueno, y vemos cómo Dios también acá habla con las cosas simples, ¿sí? No es que algunos decían, otros profetas recibían visiones de serafines, de querubines, de ángeles, de cuántas alas tenían, pero es solamente una vara de almendro. Bueno, dice, me dijo Jehová, bueno, también, ¿no? Ver que en el hebreo, almendro significa vigilante, es decir, veo una vara de almendro, veo un vigilante que es Dios vigilando, es como algo más profundo, a veces nosotros vemos, sí es algo simple, pero en el hebreo, estudiándolo profundamente, se refiere a Dios que vigila a su pueblo y que, como fue llamado Jeremías, Dios lo llama a traer palabra de corrección. Aunque no iba a ser escuchado, pero iba a venir la palabra de corrección. Dice, vino a mí, versículo 12, y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Luego dice, vino a mí palabra de Jehová por segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve, imagínense, ¿no? Y su faz está hacia el norte. Bueno, esto quiere decir, ve esto. Cuando habla del norte, sí. Está refiriendo a Babilonia. Bueno. Que es de donde viene el enemigo. Bueno, y dice que el juicio, o sea, significa esta profecía, ¿no? Como que acá no está explicada. Esto significa esto, como a veces vemos las parábolas, la parábola de luego está explicada, ¿qué significa? Significa esto, ¿no? Que el juicio iba a venir sobre Judá desde el norte, es decir, desde Babilonia. A ver, el pueblo ya estaba siendo desde 40 años antes, ya a través de Jeremías iba a ser avisado de que iba a venir eso. ¿Había oportunidad de arrepentimiento? Sí, la hubo, pero ya sabemos lo que pasó. Me dijo Jehová, me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Aquí íbamos a ver que ese pueblo del norte iba a dominar Jerusalén. Iban a venir todos esos extranjeros a poner campamento, a adueñarse de todo. Y dice, y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios. O sea, acá está hablando sobre Jerusalén, ¿no? Proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Bueno,
acá vemos el porqué de la ira del Señor sobre el pueblo. ¿Por qué? Por lo que veníamos aprendiendo también en Isaías, la idolatría. Dios ya estaba harto de tanta idolatría, ya el Señor tan celoso de su pueblo no podía soportar que haya tanta idolatría y bueno, iba a venir el juicio del norte. Versículo 17 y vamos terminando. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Y acá vemos cómo Dios le da una palabra de yo voy a estar con vos siempre, pero también, bueno, la podemos tomar para nosotros, ¿no? Cuando somos enviados por Dios. El Señor nos promete, yo voy a estar contigo, te voy a respaldar. Pero si vos tenés miedo delante de ellos, yo te voy a quebrantar. Yo te voy a tocar, no te voy a apoyar como lo prometí. Entonces no nos queda otra que pararnos firmes y hablar y hacer lo que el Señor nos dice. Dice, háblales todo cuanto te mande, no temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Encima, delante de ellos. Entonces, solo lo que tenemos que hacer nos queda es ir hacia adelante y hablar lo que el Señor nos dice. Versículo 18. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Bueno, acá vemos, ¿no? Él se veía como un niño, él se veía como alguien que no tenía experiencia, como lo que realmente era un jovencito, pero miren Dios cómo lo iba a poner. Yo te he puesto en este día como una ciudad fortificada, es decir, como alguien con poder, como alguien con autoridad. Vieron que antes hemos estudiado, por ejemplo, otras naciones que eran muy firmes, que sus negocios eran re exitosos y que pensaban que nada les iba a tocar. Bueno, así lo veía Jeremías, Dios a Jeremías, como una ciudad muy establecida, como una ciudad que iba a vencer, que gana batallas, que conquista. Y bueno, dice como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra. Y bueno, vemos, ¿no?, como Dios levanta ese gran llamado sobre su vida, que lo iba a acompañar para estos próximos 40 años. Y el último versículo dice, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Y esta palabra de ánimo de parte de Dios a Jeremías en el inicio de su ministerio. Y así termina el capítulo 1 de Jeremías.